Hacé como Petro y Cairo. Si de cortina se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Enseguida venimos con Juli Zabaleta, que es la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior, una división que está cumpliendo 10 años. Pero antes les quiero hacer una recomendación que tiene que ver con Sapolio, porque los platos siempre están relucientes, porque Sapolio tiene una fórmula sacagrasa que ayuda precisamente a que este trabajo se haga de una forma más fácil y segura. La nueva fórmula de lavavajillas Sapolio, además de la rica fragancia Cuida tus manos, porque tiene aloe vera. Su nuevo envase tiene una innovadora tapa, la cual permite un cierre hermético luego de cada uso. Ahora con Sapolio, máxima desinfección, el precio adecuado. Probalo en sus 3 fragancias, limón, aloe y clásico. Sapolio, cuida tu hogar y tu economía. De forma cotidiana estamos viendo los problemas de violencia doméstica, los problemas de violencia de género como un problema social muy grande, complejo, que de todas maneras en estos últimos años ha generado un sistema institucional que también ha derivado en avances, ¿sí?, en cuanto a la protección de la víctima, que ese es el objetivo. Bienvenida, Juli. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Están celebrando entonces 10 años de una división cuyo objetivo, yo decía, pero me imagino que va en el sentido de la protección a la víctima y también algún trabajo obviamente preventivo, pero más que nada es la protección, ¿verdad? Sí, totalmente. Y no solamente estamos hablando de lo que refiere a la población en general, sino que, como decimos siempre, la división trabaja mucho hacia adentro de la institución también. Ajá, claro. Creemos eso, que en estas temáticas que nos atraviesan a todas las personas y que tenemos cosas tan arraigadas e inconscientes, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nosotros mismos. Ni siquiera las personas que hace muchos años que están trabajando en género pueden decir dejé de tener alguna conducta violenta, ya dejé de ser discriminadora. No, siempre, todo el tiempo tenés que estar revisándote y así creo que podemos volcar lo mejor de nosotros en el trabajo. Está claro. Yendo a algo más coyuntural, pero que seguramente nos va a llevar a algo que tiene que ver con la institución, los casos de los últimos femicidios que de alguna manera develaron, hablaba de Marisa Severo en Artigas y de Miriam Sosa aquí en Montevideo, que en Montevideo no, en San José fue, creo, Sosa. Montevideo. En Montevideo fue. Que de alguna manera develaron algunas carencias de la institución, ¿no? Y de hecho hubo un fuerte reclamo de la ausencia del Estado, ¿no? Y así se lo expresaba, para evitar estas muertes. Y que tenía que ver con que estos dos hombres, dos agresores, tenían medidas cautelares. Estas víctimas estaban protegidas de alguna manera por un sistema institucional. ¿Ya se sabe cuál ha sido la falla de este procedimiento? ¿Vos sabés cuál fue la falla institucional que llevó a estas muertes? En ambos casos habían denuncias y habían denuncias de incumplimiento. En lo que refiere a la policía, se dispuso una investigación administrativa para ver en el caso de Montevideo si efectivamente se había denunciado el día anterior la cercanía del ofensor. Eso está en la órbita de la jefatura. Yo ahí no tengo los resultados, pero lo que sí visualizo en ambos casos es el hecho de la poca importancia que le da el ofensor a lo que es una resolución judicial, ¿no? Porque por un lado tenemos lo que primero está denunciado es el deseo manifiesto de esa persona de ejercer violencia o de dañar a la víctima y por eso denuncia. Hay una resolución judicial que impide el acercamiento y la comunicación y hay muchísimos casos donde los ofensores incumplen. Claro.
Entonces, entiendo también que para la justicia es muy difícil evaluar el riesgo si tomamos en cuenta que se acercó a la zona pero no la lastimó. Pero sin embargo, lo que muchas veces no nos damos cuenta es que no es el hecho de haberse acercado y que no la lastimara en ese incumplimiento, sino que justamente hay una persona que está desconociendo lo que es una resolución judicial. ¿Y por eso crees que la sanción judicial debería aplicarse? ¿Debería ser más dura en ese momento? ¿Habría que, no sé, ejecutar una privación de libertad, por ejemplo? Sí, sí. Nosotros no creemos que la privación de la libertad sea la única salida, pero justamente tiene que ser una de las alternativas. A la prueba está que las tobilleras aparecieron en el 2013 justamente para tener evidencia de aquella cantidad de incumplimientos que se denunciaban y que quedaban palabra contra palabra. En estos dos casos que tú mencionabas que terminan en un femicidio, justamente las personas habían reconocido que habían incumplido la medida cautelar. Entonces, yo creo que si una persona no le importa incumplir una resolución judicial, mucho menos le va a importar todo lo demás. Claro, y estas personas no tenían tobillera, ¿por una decisión judicial o porque también se dijo que operativamente, por ejemplo, no había más tobilleras en ese momento o la justicia no había dispuesto la tobillera? Nosotros no teníamos orden de instalación de tobilleras. Cuando hay orden y no hay tobilleras disponibles, lo que hace es quedar en una lista de espera el caso y en muchos de los casos se dispone custodia. Y con eso estamos teniendo un problema y es que el Ministerio había comprometido tener 400 casos y después aumentó a 600 casos. 400 casos, decís 400 tobilleras. Parejas, sí, equipos. Como vimos que el alto índice de prórrogas estaba haciendo que no ingresaran muchos casos nuevos, ampliamos a 600 y dijimos, bueno, esto es lo que vamos a tener para un país de 3 millones de habitantes. Tomamos la experiencia internacional y vemos, por ejemplo, en toda España, no se utilizan más de 700 al año. Entonces, en Uruguay dijimos, bueno, vamos a tener 600. Las tuvimos y en menos de un mes se agotaron. Pasamos a 700. Están agotadas. Ahora el 22 de agosto dijimos, bueno, vamos a implementar 100 más y siguen agotadas. Agotadas, o sea, antes de volver al tema tobilleras, también se habló en ese momento que si no hay tobilleras, ¿por qué? Y esto fue como una propuesta de Luis Lacalle Pou, por ejemplo, ¿por qué no en todo caso, se controla al ofensor, al agresor? Y eso fue una medida que fue descartada, en que tú no crees que eso se tenga que considerar de esa manera. No, yo pienso que si vos tenés que proteger esto, ¿no? ¿A dónde mirarías para protegerlo? ¿Acá o acá? Yo creo que la discusión está mal enfocada cuando se dice la custodia para la víctima o la custodia para el ofensor. Lo que tenemos que enfocarnos es que lo que es una herramienta que es para un momento de crisis y de urgencia no puede cronificarse. Cuando la víctima pasa a estar tanto tiempo con custodia o tanto tiempo con tobilleras es cuando aparecen estos problemas de que justamente no hay recursos para poder acompañar la vida cotidiana de esa víctima, porque implica un montón de traslados que la policía a veces puede y otras veces no puede. Hay departamentos donde las custodias se dan con mucha normalidad, pero hay otros donde hay muchos inconvenientes y termina restringida la Vamos a hacer la pausa, pero a la vuelta entonces volvemos con el tema de las tobilleras, porque tú decías, bueno, en Uruguay hay un número de tobilleras, de dispositivos, que es bastante alto en referencia al promedio mundial y es una medida que de alguna forma siempre nació como una transición y que hoy se está volviendo en una cuestión más permanente, por lo que nos decías. Sí. Vamos a hablar de este tema a la vuelta de la pausa, ya venimos. No reconozco mi cuerpo reptando
calles del centro y esta basura me pega.